Buenas, 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 buenas. Bien. Lo primero es comprender la pasiva del héroe. Así que lo que haremos será entrar a lo que es prácticamente su historial, sus detalles. Y vamos a ver la pasiva. Si vemos la pasiva de OG, por cada golpe de ataque básico aumenta la velocidad de ataque. Con el máximo de acumulaciones el efecto activa el fuego continuo, es decir, fuego constante, de una forma más constante de lo normal. Dice, obtiene una acumulación de disparo de castigo cuando golpea con el ataque básico, hasta 3 acumulaciones. Cada una aumenta la velocidad de ataque en un 4% por 3 segundos. Con el máximo de acumulaciones recibe una mejora por 3 segundos. En este periodo, los ataques básicos mejorados disparan 3 flechas para infligir un total de 130% del daño físico de los ataques básicos. Cada flecha aplica el 50% de los efectos de impacto de un ataque básico normal. Entonces, repasemos. Obtiene una acumulación de disparo de castigo cuando golpea con el ataque básico. Es decir, que nuestro ataque básico golpea, recibimos una acumulación. Y esto se puede hacer hasta 3 acumulaciones. Cada una aumenta la velocidad de ataque un 4% por 3 segundos. Es decir, cada acumulación que tengamos va a aumentar nuestra velocidad de ataque un 4% separada de la que ya tenemos. Con el máximo de acumulaciones recibe una mejora por 3 segundos. Es decir, fuera de eso recibimos una mejora por 3 segundos constantes. En este periodo, los ataques básicos mejorados disparan 3 flechas para infligir un total de 130% del daño físico de los ataques básicos. Es decir, recibimos un ataque y nuestros ataques básicos, en vez de disparar una flecha, disparan 3 y infligen un 130% del daño físico de los ataques básicos. Cada flecha aplica el 50% de los efectos de impacto de un ataque básico normal. Es decir, sería de cada 2 flechas haríamos un ataque básico normal. O sea, un 50%, un efecto de un ataque básico normal. Eso es comprender la pasiva. De ahí está comprender las habilidades. Los ataques básicos de OG reciben una mejora e infligen 105 de daño físico más el 75% de ataque físico que tengamos en el momento. Mientras la mejora de la pasiva siga activa, el uso de la habilidad 1 hará que dispare 3 flechas para infligir el 120% del daño de todo total del daño físico de un ataque básico normal. Es decir, mientras la mejora, la pasiva nuestra, siga activa, el uso de la habilidad 1 hará que disparemos 3 flechas para infligir el 120% del daño físico de un ataque básico normal. Cada flecha produce el 60% de los efectos de impacto de un ataque básico normal y un 50% de daño a 2 enemigos o estructuras más frente a él, sin efecto de impacto. Este efecto dura 5 segundos. A nivel 1 el daño base será 105, a nivel 2 130, a nivel 3 155, a nivel 4 180, a nivel 5 205 y a nivel 6 230. La habilidad número 2 es de daño, ralentización y visión. Ordena a la Torre del Sol que ataque el área designada y gana visión del área. Tras un breve periodo, inflige 300 de daño mágico a los enemigos en el área y reduce su velocidad de movimiento en un 30% por 2 segundos, más el 50% de ataque básico. No solo hace daño, sino que nos entrega visión del área. Y tras un breve periodo, inflige 300 de daño mágico a los enemigos en el área y reduce su velocidad de movimiento a un 30% por 2 segundos. Los enemigos en el centro sufren un 50% de daño mágico adicional y se reduce su velocidad de movimiento en un 50% por 2 segundos. Daño base 300 y ir escalando hasta llegar al daño base nivel 6, 550. Y a nivel 6 ya escalará el enfriamiento y tendremos solo 5 segundos, que pasaría de nivel 1 a 8 segundos y nivel 6 5 segundos. La habilidad número 3 es la flecha del sol ardiente, que es un control de masa, ralentización y daño. El costo de maná son 130 y el enfriamiento son 45 segundos de nivel 1. Nivel 3 ya son 35 segundos.
Yoji dispara una flecha flamígera en la dirección designada que explota al golpear a un enemigo. La explosión inflige 700 de daño físico a los enemigos al alcance, más el 90% del ataque físico que tengamos. La flecha aturde al primer enemigo golpeado durante 0.75 a 3.5 segundos, dependiendo de lo lejos que haya volado, o sea, de la distancia que tengamos. Mientras que reduce la velocidad de movimiento de los enemigos en el alcance de la explosión un 90% durante un segundo. A nivel 1 tendremos 700 de daño base, a nivel 3 tendremos 1300 de daño base. Esto teniendo en cuenta que OG fue nerfeado. Fue nerfeado en esta... si bien venía muy chetado y tal, muy fuerte, pero bueno, actualmente fue nerfeado, así que trataremos de jugar de una mejor forma con OG nerfeado. Bien, el combo de OG es... Jugar con OG es fácil, su combo habitual es definitiva, 2, 1 y ataques básicos. Durante las peleas presta atención a tu posicionamiento. Cuando te ataque un asesino enemigo usa la definitiva para contraatacar. La definitiva, la segunda habilidad, la 1 y el ataque básico. Recordemos que la definitiva lo que hace es causar daño a los enemigos en área y ralentizarlos, aturdirlos. Mientras más distancia mejor. De ahí tenemos la segunda habilidad, que es que nos da visión y hace daño en zona y ralentiza un 30% el enemigo por un porcentaje del ataque básico físico que tengamos. La habilidad número 1 nos mejora, haciendo que disparemos en vez de 1 a 3 flechas, y los ataques básicos activan por así decirlo, nuestra pasiva, que nos otorga 3 flechas que cargan con el 50% de los efectos que cargaría una flecha. Esta es la build que preparé. En cierta forma, como le dije, como habrán visto en el título del video, no soy alguien experto ni nada, así que vamos a ir tratando de ir aprendiendo. Y tenemos primero las botas, que dan 20% de velocidad de ataque, la pasiva ágil más 60 de velocidad de movimiento y una pasiva recuperación relámpago, que cada ataque básico de un héroe cuerpo a cuerpo o de ataque a distancia restaura 30 o 40 de salud. El efecto se reduce a la mitad contra no héroes. Se puede cambiar por otro calzado mejorado sin costo en algunos, enfriamiento 5 minutos, perfecto. De ahí tenemos Día del Juicio, 60 puntos de ataque físicos, 30% de velocidad de ataque y 10% de robo de vida físico. La pasiva se llama Destrucción. Los ataques básicos infligen daño físico adicional equivalente al 8% de la salud actual del objetivo, es decir, los ataques básicos nosotros infligirán el daño físico adicional en nuestros ataques, el equivalente al 8% de la salud actual del objetivo. O sea, de nosotros, hasta 80 de daño a monstruos. Ahí tenemos Espada de la Eternidad, que son 110 puntos de ataque físico y un 20% de tasa de críticos. La pasiva es implacable y obtiene un 20% de daño crítico, y cada 2% de tasa de críticos aumenta su daño crítico en un 1% hasta 50%. Daga Brillante, 35% de velocidad de ataque, 8% de velocidad de movimiento. La pasiva se llama Chispa. Los ataques básicos infligen entre 40 y 82 puntos de daño mágico adicional. Cada tercer ataque básico produce un relámpago encadenado que inflige 140 o 420 de daño mágico. Vi que muchas veces lo ponen en el frente, yo lo puse casi en la mitad de la build, porque me parece que ya es mejor armarnos de un buen ataque, si ven, un buen ataque, y a mitad ya imagínense que es en el tercer ataque básico que produce un relámpago, la velocidad en la que atacaremos será increíble ya. De ahí potenciando un poquito más con Sueño Forjado, o sea la Tempestad, un 65 puntos de ataque físico y un 25% más de velocidad de ataque. La pasiva Serenar, los golpes de ataque básico otorgan 45-90 de perforación física por 3 segundos, se acumula hasta 2 veces. Y la pasiva Tempestad, usar la habilidad otorga un 35% de aumento de velocidad de ataque en los próximos 3 ataques básicos por 5 segundos. Un 35% de aumento de velocidad en los próximos 3 ataques básicos por 5 segundos. Y esta, que es Ira Sangrienta, da 40 ataques físicos más 1000 de salud máxima, y la pasiva es Exasperación. Los ataques básicos infligen un 4% de vida de daño físico adicional. Si tu salud es inferior al 50%, el aumento de daño alcanza el 100%. Y la activa es Furia Sangrienta. Reduce gradualmente el 30% de la salud actual y otorga de a poco un escudo que acumula daño equivalente al 40% de vida y aumenta en 80 el ataque físico por 4 segundos.
Estaba en un par de dudas y no sabía si usarlo con frenesí. El enfriamiento es de 60 segundos, pero aumenta el daño en un 10%, la resistencia en un 15%, el robo de vida física un 20% y el robo de vida mágica un 30% por 7 segundos. O destello, que el enfriamiento es de 120 segundos y te aporta una corta distancia en dirección designada. Elegí frenesí porque en teoría nos deberíamos mantener a una muy buena distancia de, del enemigo. Y necesitaríamos recuperar vida sí o sí, me explico, porque si nos acordamos, nuestro último equipamiento nos quita un porcentaje de vida y nos entrega a cambio un porcentaje de ataque. Y en el momento que lo usemos vamos a necesitar regenerarnos. Entonces, por ejemplo, si usamos el tercer elemento y nos regeneramos con frenesí, que nos otorga en el robo de vida un 20% y el robo de mágico un 30% más la velocidad que tenemos, debería ser una muy buena combinación. De ahí, estas serían las arcanas. Normalmente las arcanas que tengo es tasa de físico, ataque físico, tasa de crítico, perforación física, robo de vida físico, velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Bueno, acá prácticamente les voy a mostrar la partida que hice clasificatoria con el equipamiento y todo lo que había mostrado anteriormente. Y vamos a analizarlo un poquito, porque hay varios puntos que quiero que vean para que más o menos vayan entendiendo a qué me refiero. Bueno, acá comenzamos, como pueden ver. Y bueno, como en toda partida me dirijo hacia la línea. Más o menos este video, o sea, este análisis es para que vean más o menos cómo uso yo al héroe, como característico, o sea, en qué momento decido rotar, en qué momento decido iniciar una TF, en qué momento decido aportar en la TF, y más o menos para que vayan viendo cómo es la forma en la que yo lo juego en un rango bajo. Yo esta cuenta la hice para eso, para ir explicando esos puntos, pero esto es un rango bajo. Así que esto es la primera clasificatoria del juego, o sea, la primera que te dejan hacer. Pero ya más o menos y personalizado y bueno, con un manejo un poquito de que, como verán, yo ahí por ejemplo podría aportar a la TF esa, pero preferí farmear, que es lo que realmente se debe hacer con OG al principio de la partida, porque al principio de las partidas se debe farmear mucho OG, mucho para que tenga esa velocidad de ataque y ese daño continuo. Entonces, eso elijo, ¿ves? Elijo farmearlo, que es lo correcto. Para luego hacer también la rotación. Recuerden que hasta el mismo juego te dice cuando ya tengas 2 o 3 ítems de tu build, ya puedes intentar hacer una rotación para aportar en otras líneas, tanto como en mid como en top. Entonces, prácticamente eso es lo que trato acá de hacer, ¿no? Farmear, que es lo principal que tengo que hacer con OG, y mantener obviamente en base a los ataques al margen al enemigo. Y ven ahí, yo por ejemplo, ahí sabía que no se iba a meter contra nosotros, no se iba a meter el Liang Wei porque estaba la Jhin, porque estaba en mi support, porque estaba yo. Entonces decidí darle un par de toques, pero no tampoco involucrarme mucho. No me excedo, me quedo en un lugar donde tengo vista de ellos y puedo alejarme si lo creo necesario. Ahí la Jhin, por ejemplo, se excede completamente, pero bueno, termina bien, por así decirlo, porque hay solo un intercambio de daño y listo. Ahí, por ejemplo, el Kai Yan se excede muchísimo. Acá no sé qué quiso hacer el Liang Wei realmente, porque acá el Liang Wei tenía para agarrarme a mí, pero bueno. Acá me hago una doble, que aprovecho que Jhin tiene ese daño constante, que si se extiende la pelea lo más probable es que Jhin lo gane, entonces aproveché ese detalle para poder ir en contra. Y bueno, ya acá ya era cuestión del 1 para 1 con el Lu Bu. Decidí no seguirlo, aunque tenía oportunidad capaz con la segunda habilidad, pero era innecesario seguirlo, la verdad, porque iba a ser un intercambio de habilidades y ya está ahí nomás. ¿Me explico? Entonces prefería farmear, recuperar mi vida, y ahí vuelvo de nuevo a lo que es el farm. O sea, no me alejo de lo que es el farmeo, trato de mantenerme en el farmeo. Recordemos que OG es clave casi ya en el late game, es clave, entonces es necesario que para late game lo tengamos en el estado que se corresponde.
Algo que les voy a decir que mucha gente comienza a jugar y me ha pasado obviamente, no piensen mucho en las kills que hacen, no piensen mucho en cuántas veces los matan, no piensen mucho en cuántas asistencias hacen, no. Piensen en progresar. ¿Qué quiero decir con esto? Que piensen en progresar en el juego, es decir, progresen en el macro, aprendan a discernir si su equipo es de late, si su equipo es de early, si su equipo es de mid game, aprendan a discernir esa parte. Acá, por ejemplo, si bien me salió una triple kill, porque tuve el support y a la Jhin, pero si solo lo tenía el support, moría. Porque no tenía la velocidad de daño que realmente tendría que tener para poder hacerme esa triple kill. O sea que ahí me excedí. Ahí yendo al costado a buscar eso, cuando todavía no había tirado la torre esta, cuando todavía había muchos enemigos, cuando la jungla no había sido tomada, me excedí. Me excedí al irme ahí y podría haber dado una kill al enemigo. Y eso es ventaja. A estas alturas del juego es mucha ventaja. Realmente en toda altura del juego. Acá, por ejemplo, casi que muero. ¿Ves? Si me hubiera pegado esa la de Lugan, estaba muy jodido. ¿Qué pasa? Que el support mío... Mira, el support anda por acá. ¿Ves? Estaba más atrás. Para los que jueguen support, por ejemplo... tienen que tratar de priorizar, cuidar yo, mi opinión, ¿no? Al tirador, por lo menos hasta tirar la primera torre. Pueden rotar, pero prioricen también cuidar al tirador, por lo menos hasta la primera torre. ¿Por qué? Porque el tirador puede sufrir demasiado daño, como por ejemplo acá, ¿ves? Yo ahí me metí, la TF, no supe discernir en qué lado estaba tal. Pero bueno, salí victorioso, pude hacer una kill ahí. Creo que acá la Jhin se ocupa de matarme. No, ok. Bueno, y por ejemplo, si se dieron cuenta hace rato, la Jhin venía del mismo lugar donde se va, venía de ahí con muy poca vida y los dos objetivos, tanto el tirano y el otro objetivo, me olvidé el nombre ahora, el otro objetivo no estaban hechos. Y ella ya estaba invadiendo jungla ajena y ya tenía su jungla también llena. Eso quiere decir que muchas veces hay que aprender a no autoexcederse por más nivel que tengas porque comprometes la partida por completo. Yo me excedí 2 veces acá. Una, no mirando el minimapa, o sea, no mirando el minimapa para poder meterme en la línea de mid, que casi me hacen una kill. Y la otra cuando me puse al lado del monstruito ese donde está la Daya ahora peleando con la Jhin. Por intentar no sé qué, la verdad. Porque quería intentar pegarle al Lugan, pero no iba a llegar. Acá, por ejemplo, se veía claramente, y yo ahí no presté mucha atención y fue mala mía. Menos mal que tengo esa velocidad de ataque, que ya tengo una velocidad de ataque. Pero, por ejemplo, yo me di cuenta ahí que ya el Lian Po estaba claramente decidido a ir por mí. Si se dan cuenta, desde que me vio frágil en la línea de mid cuando me atacó, estaba claramente decidido por mí. Yo soy totalmente partidario de que no se le debe tocar ningún tipo de buff ni monstruo a la Jhin, pero llegado a este punto Jhin no aparecía por los buffs, Jhin no estaba haciendo lo que tenía que hacer, la jungla de ella estaba llenísima por completo, entonces decidí ser yo quien se empiece a bufear, ¿no? Más sabiendo que OG le viene muy bien el buff carmesí. ¿Por qué? Porque le da penetración, creo, de daño adaptativo. Así que eso le viene muy bien al OG. Así que mientras más te puedas hacer un carmesí, mejor. Muchas veces hay que tener solo un ojo en la jungla, porque muchas veces a tu propio jungla se le va. O sea, lo que sí van a tener que soportar literalmente en esto, en el juego, y hasta que empiecen a saber jugar con gente que mínimamente sepa, es esto, ¿no? De que prácticamente van a tener gente que no va a aportar, y si aporta va a ser negativo. Acá, por ejemplo, la Frost me venía aportando, si bien es cierto, pero estábamos en contra de un Luban y una Dagi. Si ponemos a niveles top, no nos hubiera dado. Ahí se excede mucho la Frost. Yo me quedé quieto porque sabía que no iba a hacer problema el Luban, porque ya tenía mucha velocidad de ataque y estaba bien, tenía la defensa y todo. Y acá, ya por ejemplo, perdimos al soporte. Ya lo habíamos perdido. Creo que señalo acá yo, no se ven las señales creo, pero yo señalo acá
que se vengan a los buffs y no venían. O sea, era literal que no venían. Yo señalaba los buffs, no sé por qué ahora no se ve, supongo que ya se va a ver, capaz que este no lo señalé, pero señalaba los buffs y no venían. No venían, pasaban de los buffs. Y si no me veían a mí ahí pegándole, no se acercaban. Literal que no se acercaban. ¿Ves? Ahí busco mi posicionamiento. Entiendo yo mi posicionamiento, que es lejos, que es a distancia, que es no acercarme, tratar de evitar los ataques enemigos. Sabía que tenía que hacerle focus al Lian Po, porque el Lian Po tiene mucho CC y el CC es una porquería para OG. O sea, CC es una... no se puede hacer nada con CC. De ahí, bueno, ¿ves? Aprovechamos desde lejos. No importa la kill, sino aportar. Mientras más vida le puedas bajar al enemigo y a alguno se lo pueda deletear, fue... ¿Me explico? Mientras mejor podamos hacerlo, daño al enemigo, bien. Ahí, por ejemplo, nos pusimos o sea, porque sí, a pegarle al Nexo, sabiendo que no habíamos tirado torres de los costados laterales y que no teníamos minions. O sea, literalmente, no teníamos minions. O sea, era como, ¿para qué le voy a pegar? ¿Me explico? Pero bueno, acá ya se había armado una TF. Una TF. Y bueno, ya acá ya estaban los minions adentro. Ya está. Ya era GG. Pero como ven, hubo un par de fallos míos, por ejemplo, que pudieron haber causado que se pierda por completo lo que es ese momento de las kills. Encima, los momentos donde yo casi meto la pata fueron momentos en los que literalmente hicimos la kill, marcamos la diferencia. Entonces eso, no autoexcederse. Muchas veces no lo vemos así porque estamos en el medio de la partida, frenéticos y esto que lo otro, pero el excederse lo que te lleva es o que te hagan la kill, y lo peor sería que no solo te la hagan a ti, que se arme una TF y que prácticamente deleten a todo tu equipo. Ahí sí sería un inconveniente. Así que esa ha sido la partida victoriosa del día. Luego subiré un video de la partida más fea del día.